nos dio un espaldarazo tremendo el trabajo que realizó sobre la madurez pulmonar fetal, que hoy en día es un punto de referencia importantísimo para la evaluación de la madurez. Actualmente lo encontramos en la Clínica Mayo. Desde Bueno, la Clínica Mayo me mandaron un correo, recuerda, Mauro, me mandaron sí, un correo pidiéndome una opinión acerca de tu persona. Y yo los sí, la que, y los que estén interesados en mayor parte de su currículum lo tienen en el portal de la Clínica Mayo como profesor asociado, Mauro. ¿Ya está listo eso? está en trámite, está en trámite. Aquí se tarda un poquito más que generalmente Ok. la experiencia en las universidades es que eso pasa al momento de de la contratación. Aquí es distinto y toma un tiempo, pero bueno, eso es algo que se ha hablado y está en proceso. Bueno, eh, Muy bien. maestro, Adelante. Las cámaras son tuyas. Comparte pantalla. sí, aquí voy, aquí voy. Eh, y así la pueden ver. Sí, 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 se señor. ve Ok. Muy perfectamente. bien. Bueno, entonces tomo un minuto solo para decir que ese es un orgullo para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Está de más decir la importancia que tienen ciertas personas en este grupo, incluyendo el maestro doctor Sosa y por supuesto mi madre, a donde en lo que escogí como carrera y donde me encuentro y en lo que disfruto, pues la medicina perinatal. Me acuerdo de niño siendo testigo de conversaciones entre el doctor Sosa y mi madre. Y bueno, el grupo tan fantástico que tienen en Venezuela de perinatólogos y de alguna manera estaba hablando yo también con mi mamá y de alguna manera eso también estuvo, de alguna manera pues desde el útero, cuando ella estaba haciendo el fellowship. Entonces, bueno, de más está decir todo lo bien que me siento en compartir con este grupo de estrellas de la medicina perinatal. Y bueno, sin más, aquí voy a empezar y les agradezco mucho la invitación, especialmente al doctor Estrada. Entonces, eh, empezando el tópico de nuestra eh, la- eh, charla hoy o presentación, como saben, es el síndrome de transfusión intergemelar. Voy a hablar de maneras generales. eh, y si esto me permite, ¿ok? No tengo relaciones financieras que comunicar. A manera de secciones, durante la presentación vamos a hablar del tamizaje, de la definición, la epidemiología, la fisiopatología, el estadiaje, el manejo y los resultados. Un poquito de historia, el primer reporte en la literatura es de 1875, el doctor Friedrich Schatz, que hace pues alusión a características que pensamos resultan en lo que hoy conocemos como el síndrome de transfusión intergemelar. Mucho antes ya había ciertas pues, representaciones o manifestaciones artísticas del siglo XVII, en donde vemos aquí a la derecha un portrato de los que llaman los gemelos acobijados. Y como notan en esta pues, presentación,
uno no, se nota más pálido y el otro uno se nota eh, pletórico, ¿no? Hay ciertas evidencias entonces de que a pesar de que no le habíamos puesto un nombre, ya se notaba que existía este tipo de problemas cuando habían en casos gemelares. ¿Cómo hacemos el tamizaje hoy de el síndrome de transfusión intergemelar? Bueno, primero que todo, esto empieza desde muy temprano en diagnosticar la corionicidad y la amnionicidad. Es importantísimo el ultrasonido del primer trimestre para determinar esto. Porque el concepto y la definición del síndrome de transfusión intergemelar viene del compartir de una placenta y de las comunicaciones vasculares entre los sistemas cardiovasculares de los dos fetos. Hay algunas, incluyo una de las presentaciones, hay una descripción en la cual el doctor Mari fue coautor de un caso con todos los, si se quiere, los síntomas y la presentación de un twin-twin transfusion syndrome, de una síndrome de transfusión intergemelar, y que resultó pues ser de patología dicoriónica, muy raros, y no es algo que se califique como una definición formal o estándar. De alguna manera, yo creo que en ese caso hubo en la embriología algún tipo de formación de malformación arteriovenosa que permitió algo de transfusión. Pero por motivos de definición formal y estándar, casos monocoriónicos, y una vez que se define que tenemos un caso monocoriónico, se empieza a hacer el tamizaje con ultrasonido a las 16 semanas de gestación, y de allí en adelante se hace cada 2 semanas. Existe evidencia que muestra que 2 semanas es suficiente cuando no existe ningún tipo de preocupación o de algún signo o ultrasonográfico que sugiera la evolución hacia el síndrome de transfusión intergemelar. Por ejemplo, hay casos en los que vemos polidramnios en un twin y el volumen de líquido es normal en el otro gemelo. En esos casos, yo generalmente traigo a la paciente una vez a la semana. Pero si no hubiese ningún signo de alarma, es cada 2 semanas por el resto del embarazo. Vale recalcar que el síndrome de transfusión intergemelar puede ocurrir en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, y hay casos descritos intraparto. ¿Ok? Entonces, es de allí la importancia de hacer el seguimiento y el tamizaje a través del embarazo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el tamizaje? Bueno, en la mayoría de los casos, son casos monocoriónicos y biamnióticos. Entonces, basta con interrogar el volumen de líquido amniótico en las dos sacos para saber si hay un problema de transfusión intergemelar. ¿Por qué? Porque la definición es un embarazo monocoriónico con una discordancia del líquido amniótico, en la que vemos que el bolsillo amniótico, de fluido amniótico, en uno de los gemelos está por debajo de 2 y en el otro está por encima de 8. El criterio europeo considera 10. Generalmente cuando se pasa las 20 semanas, el criterio americano mantiene el número 8. Yo me rijo por el número 8 cuando estoy haciendo decisiones acerca de terapia fetal o intervención. En los casos en los que tenemos gemelos monocoriónicos, monoamnióticos, entonces ya el bolsillo único de líquido amniótico no es válido.
porque se equilibra entre el gasto urinario de los dos gemelos. Entonces, lo único que nos queda es ver las vejigas de los fetos. Entonces, si eso, en realidad, los casos de gemelares monoamnióticos, los casos de transfusión intergemelar son muy, pero muy raros. Nosotros todavía hacemos el tamizaje, pero le digo, es algo que es muy, muy raro de encontrar. Se sospecharía si hay una discordancia en cuanto a las vejigas. Por supuesto, una evaluación completa incluye, una vez que haya alguna sospecha, la evaluación se expande a la flujometría Doppler y una evaluación completa de los fetos que nos puede dar una respuesta más certera en esos casos complicados de gemelos monoamnióticos. Entonces, bueno, ya les he dicho cuál es el tamizaje cada 2 semanas, empezando las 16 semanas a través del embarazo. Ya hablamos de la definición del síndrome de transfusión intergemelar. Ahora hablemos un poco de la epidemiología. 10 al 15% de estos embarazos monocoriónicos terminan con síndrome de transfusión intergemelar. Y si el síndrome de transfusión intergemelar no es tratado, sobre todo cuando llegamos a la estadio 3, hay un riesgo de pérdida fetal de los dos fetos del 90% o más. Y existe del sobreviviente, si hay un óbito fetal, el sobreviviente tiene un riesgo de más del 50% de morbilidad neurológica. He aquí pues la justificación de tratar, ¿ok? Yo soy el primer defensor o primer abogado de que cuando hay equilibrio en el mundo fetal y en el mundo intrauterino, lo mejor es mantener nuestras manos fuera de allí. Lo mejor es dejar que la fisiología fetal y las cosas, si no hay una necesidad inminente y que esté muy bien justificado, es preferible mantener nuestras manos fuera del ambiente intrauterino. Este es uno de los pocos casos en los que yo estoy de acuerdo con la terapia fetal, porque si no hacemos algo, perdemos a los dos fetos. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, ahí tenemos, esta es una slide que me compartió el doctor Mari hace mucho tiempo, que la conservo porque es muy clara, ¿no? De que existe. Voy a ver si, perdón, un momentico para volver a compartir aquí. Ya ven otra vez mi presentación. Sí, perfecto. Sí, Okay. sí. Y ven también, pueden ver ahora mi mouse, el cursor. indicador, la flecha, ¿no? Sí. Entonces, en esta pequeño esquema, se notan los dos cordones umbilicales y se notan las anastomosis a nivel de la placenta entre las dos circulaciones fetales. Y describo aquí los tipos de anastomosis que existen. Están las anastomosis que son profundas y están las anastomosis que son superficiales. Las anastomosis superficiales generalmente son una arteria que conecta con otra arteria o una vena que conecta con otra vena. Las venovenosas son muy, muy raras. Generalmente las arterias se ven más conectando y de paso vale decir que estas conexiones superficiales, arterioarteriales, tienden a proteger los fetos del síndrome de transfusión intergemelar. El problema son las anastomosis profundas, que son venoarteriales o arteriovenosas, porque ellas son direccionales. Con eso quiero decir, ven la flecha aquí, como la arteria, esta anastomosis arteriovenosa
está tomando sangre de este gemelo hacia el otro. Al contrario, la veno-arterial toma sangre de este gemelo en este lado y la lleva al otro gemelo, son direccionales. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los gemelos monocoriónicos, estas anastomosis están balanceadas. No existe el síndrome de transfusión intergemelar. El problema es cuando hay algo que dispara un problema del balance y el balance se altera y empieza entonces a una transfusión de volumen de un feto a otro. Esto pasa solo en 10 al 15% de los fetos con casos monocoriónicos. ¿Okay? También es importante para los que hacen terapia fetal reconocer que existen conexiones vasculares que son normales. Porque si alguien no reconoce que esta conexión que estoy señalando aquí es normal y le dispara con el láser, es muy probable que termine con un óbito fetal, porque este es básicamente el pulmón, la unidad respiratoria de este bebé. Llega la arteria a el cotiledón y sale la vena, sí, llega la arteria con sangre deoxigenada, llega el cotiledón, hay el intercambio gaseoso y ya entonces sale la vena con sangre oxigenada otra vez al feto. Entonces, muchísimo cuidado para cuando se hace láser de evitar disparar el láser en estas anastomosis. ¿Cuál es ahora adentrándonos? Ya les dije que el problema principal es un desbalance, un problema de transfusión neta de un feto a otro. Ahora, hay mucho más que existe, hay una cadena de eventos más allá de la transfusión de volumen que perpetúan este ciclo vicioso, diría yo, del síndrome de transfusión intergemelar. Lo que generalmente pasa, vayamos pues y pongámosles la lupa a el donante, al gemelo donante. Lo que le pasa al gemelo donante es que hay hipovolemia. Claro, está claro que empieza pues a transfundir sangre al recipiente y entonces el donante pierde volumen y se activa el axis de renina, angiotensina y aldosterona para tratar de evitar la diuresis, de perder agua. También se activa la hormona antidiurética y lo que pasa es que ese feto no produce orina. Al no producir orina, se crea oligohidramnios y al no producir orina, desaparece la vejiga. Entonces, eso es la primera parte. El problema está también que en ese axis de la renina, angiotensina, aldosterona, está la angiotensina. Y la angiotensina tiene un efecto hipertensivo y eso en conjunto con los problemas placentarios de ese feto, que generalmente estos fetos comparten una porción más pequeña de la placenta, hacen que haya una situación no solo de hipovolemia, pero de hipertensión. Y al hacer que haya hipertensión, entonces ese feto, el balance de transfusión entre un feto y otro se empeora, porque es más difícil la sangre que venga del recipiente al donante, porque en el donante el sistema cardiovascular está hipertensivo. Entonces no solo está hipovolémico, pero también está hipertensivo. Y eso perpetúa el ciclo del problema de la transfusión intergemelar. Ahora vayamos al recipiente, al feto recipiente. ¿Qué pasa en el feto recipiente? Recibe un exceso de sangre, de volumen. Esto no es un problema de anemia y policitemia, es un problema de volumen, de hipovolemia y de hipervolemia. Cuando hablamos de problemas de policitemia y anemia, estamos hablando del síndrome de anemia y policitemia. El síndrome de transfusión intergemelar es un problema de volumen. Entonces, ¿qué pasa con el recipiente? Hay hipervolemia
eso distiende, incrementa la presión en el aurícula derecha y esos receptores disparan pues la producción de péptido natriurético y el péptido natriurético pues estimula la micción de ese feto. Como todos sabemos, lo que va a pasar es que la vejiga se agranda porque está produciendo mucha orina y ese feto empieza a miccionar en exceso y produce un síndrome, un problema de polihidramnios. ¿Ok? Ahora, también está junto a eso, uno de los problemas que perpetúan el síndrome de transfusión intergemelar es que no solo es volumen, pero ese feto también está recibiendo eritrocitos, está recibiendo proteínas. Y entonces una de las teorías es que la presión oncótica en ese feto recipiente está incrementada. ¿Qué pasa si la presión oncótica está incrementada? Eso va a arrastrar más volumen desde el mundo o el área placentaria. Entonces, tenemos una situación en la que un bebé está enfermo de hipovolemia y tiene una situación en la que se favorece la continuación de pérdida de volumen y por otro lado tenemos un feto que está enfermo de hipervolemia y que está en una situación fisiológica que perpetúa esa hipervolemia. Entonces, eso es, como ya vemos, va mucho, la fisiopatología va mucho más allá de un desequilibrio o de transfusión sanguínea. Entonces, avanzando ahora, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando evaluamos estos fetos, eso puede tener consecuencias en lo que nosotros vemos a través de la fluometría Doppler y de muchas otras maneras de evaluar los fetos. Entonces, de manera para aquellos que, bueno, quizás no están muy familiarizados con la imagenología del síndrome de transfusión intergemelar, una de las cosas que yo siempre trato de enfatizar a los sonografistas y a nuestros fellows residentes les cuento de historias que he recibido o pacientes referidos en la que la situación se refiere como una condición monoamniótica. Y después de detallar bien la imagenología, se descubre que lo que es una condición monocoriónica diamniótica, pero con un síndrome de transfusión intergemelar en la que no existe líquido en lo que llamamos el stock twin o el twin que está pegado a la pared uterina. Aquí resulta que si uno pone la lupa y incrementa pues el zoom, como dicen, entonces se nota que ahí está la membrana. Otra manera de hacerlo, es importantísimo, y yo sé que en la parte, la medicina en Sudamérica, Centroamérica, en Europa, da mucha importancia a el médico escaneando, que yo les digo, soy un fan número uno de eso. Es importantísimo agarrar el ultrasonido y ver en una evaluación en vivo, pues, de lo que está pasando. Aquí hay un ejemplo de eso, ¿no? Un video en el que vemos que está ese twin, ese gemelo, que tiene muy poco líquido y las membranas están básicamente arropando ese bebé. Y entonces está el otro lado, el otro saco del recipiente que, bueno, hay la situación de polihidramnios. Pero esto yo creo que es una imagen, un video en donde claramente se demuestra pues el problema del oligohidramnios. No todo el tiempo es tan fácil verla como esta. A veces tiene anhidramnios y la verdad es que toma tiempo y es importantísimo dedicarle el tiempo y modificar pues las las herramientas pues del sistema de ultrasonografía para cerciorarse de que ahí está la membrana, pero lo que existe es un anhidramio. Entonces, hasta ahora hemos hablado de un poco de la historia, un poco de la definición y el diagnóstico
hemos hablado de la epidemiología y hemos hablado de la patofisiología. Ahora el estadiaje. El estadiaje, esto es una publicación del doctor Rubén Quintero del 99, que a mí me parece, es un estadiaje que a pesar de que se ha de alguna manera retado de muchos puntos de vista, es un estadiaje que no lo han podido sacar de vigencia. Desde el 1999 no hemos encontrado un estadiaje mejor que ese. Yo creo que la respuesta aquí es porque el estadiaje responde a la patofisiología del síndrome de transfusión intergemelar. Tenemos el estadio 1 en el que se ve solo la secuencia de oligohidramnios y polihidramnios. El estadio 2 en el que ya no solo hay la discordancia del líquido amniótico, pero se ve ahora que hay una vejiga que es bastante prominente en el recipiente y la vejiga en el donante no se visualiza. Es importante evaluar la vejiga por 60 minutos o por lo menos un periodo de tiempo que permita pues la producción de orina en un feto que no tenga problemas. Ahora, si vamos 60 minutos y no vemos que esa vejiga se extiende, se expande, entonces ya tenemos un criterio para llamarlo estadio 2. En estadio 3 hay problemas cardiovasculares. Flujometría de Doppler aquí es elemental y consiste en flujo en la final de la diástole, flujo ausente o reverso. También un criterio para nombrar estadio 3 está la ausencia o reversa del flujo de la onda de flujo A en el ducto venoso, o una onda con patrón pulsátil en la vena umbilical. Yo con esto también trato de mantener la charla también un poco práctica, y por eso de vez en cuando me paro y voy a diverjo un poco, pero yo creo que es importante. Hay que tener mucho cuidado porque los sistemas de ultrasonido hoy en día tienen tanta capacidad y de detectar cambios menores, que hoy en día con un buen sistema no es raro ver un patrón pulsátil en la vena umbilical en fetos normales. Entonces es importante saber. Yo les recomiendo que en los fetos normales échenle un vistazo, siempre acostúmbrense a ver ese patrón normal, porque se puede ver algo de pulsatilidad, y porque eso les va a servir que cuando vean un feto que está realmente afectado, van no se les va a dificultar diferenciar entre un patrón de pulsatilidad que es muy, muy leve y se ve en fetos normales con otro patrón de pulsatilidad que es claramente anormal. Eso es un dato práctico, ¿no? Seguimos con la parte del estadiaje, el estadio 4. Ya entonces existe ya una insuficiencia cardíaca con hidrops fetalis en uno o los dos gemelos. Generalmente se ve, mi impresión, lo tiendo a verlo más en los fetos que son recipientes, porque esos fetos tienen una insuficiencia cardíaca de alto gasto y les cuesta muchísimo lidiar con la sobrecarga. Eso generalmente, el problema cardíaco de los fetos recipientes tiene generalmente esos fetos, hay un componente de poscarga
que está incrementado y hay un componente de precarga que es el principal por la hipervolemia. Entonces, hay un ataque doble pues al corazón y esto resulta en insuficiencia cardíaca y drops fetales. Ya el estadio 5 cuando se pierde uno o los dos gemelos. Ahora el manejo. Voy a chequear aquí el tiempo para asegurarme que no le quito mucho tiempo y estamos con el reloj. En la parte del manejo, yo siempre muestro esta diapositiva porque me parece que es importante darle crédito al que crédito merece, ¿no? Y yo creo que todo, cuando yo de alguna manera he hecho resúmenes y he investigado un poco acerca de la historia de la terapia fetal, y yo diría que como la conocemos hoy, empezó con el doctor Liley, ¿no? En 1961. Y el problema que estábamos lidiando en ese momento era un problema de anemia fetal, aloinmunización y transfusión intrauterina. Estábamos tratando de resolver el problema de esos fetos que se morían de óbitos fetales como resultado de anemia fetal. El doctor Frida, que se ganó el Lasker Award, hizo por primera vez, bueno, el doctor Lally hizo una transfusión por primera vez intraperitoneal, a ciegas, porque no existía el ultrasonido en ese momento, ¿ok? Nada más con palpación del útero. El doctor Frida en el 64, ahora lo que trató de hacer es transfusión endovascular a través de la histerotomía. Abrieron el útero y buscaron canular pues un vaso. Después el doctor Valenti empezó lo de la endoamnioscopía, que es lo que conocemos hoy en día como la fetoscopia. En 1981 el doctor Rodek con la primera transfusión intravascular con éxito. Y el doctor Harrison, que puso el primer shunt, cánula o catéter bésico amniótico. Después el doctor Dafoe, que demostró pues la técnica que hoy utilizamos para la transfusión intrauterina. Y muy pertinente para nuestra charla hoy, el doctor Delia, que fue el primero en utilizar el láser para tratar el síndrome de transfusión intrauterina. Y en ese caso, él usó una laparotomía, mucho más agresivo e invasivo de lo que usamos hoy, laparotomía y incisiones en el útero para introducir el fetoscopio. La técnica mínimamente invasiva, el crédito se lo lleva el doctor Bill, que pues simplificó de alguna manera o mejoró la técnica para hacer percutánea. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos para el síndrome de transfusión intergemelar? Existen 5, básicamente: el láser, la amniorreducción, la septostomía, la selección electiva de fetos y el terminar el embarazo, ¿no? Entonces, hasta ahora, y hay evidencia de categoría 1, son ensayos randomizados, el que yo le doy mayor importancia fue el de Senat y el de Eurofitus, que fue publicado en el 2004 en el New England Journal of Medicine, en donde ellos compararon el láser con la amniorreducción y demostraron que si ustedes se concentran en, esta es una diapositiva que tiene mucha información, pero les pongo el mouse en esta fila aquí en donde dice la sobrevivencia de un gemelo, por lo menos un gemelo, hasta los 6 meses de edad al hacer láser es de 76%. Eso se comparó con la amniorreducción, que resultó en un 56%. Esto fue estadísticamente significativo, alrededor, como ustedes ven, de un 20% más de sobrevivencia. Ahora, la otra pregunta es,
Estos son casos que están a alto riesgo de morbilidad neurológica. ¿Cómo le fue a esos que sobrevivieron? Bueno, la probabilidad de que tengamos por lo menos un gemelo sobrevivir a los 6 meses de vida sin mayores problemas neurológicos es del 52% comparado con 31% con la amniorreducción. ¿Okay? La otra pregunta es, bueno, ¿qué pasó con ese ensayo randomizado que hizo la Unidad de Medicina Materno-Fetal en los Estados Unidos, que es una de las instituciones con mayor credibilidad desde el punto de vista de medicina materno-fetal en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Bueno, fue un estudio que no logró demostrar la superioridad del láser. El problema con ese estudio es que se paró prematuramente por problemas de recluta de pacientes, pues ya estaban de alguna manera los resultados de Senat y Urofetos, y la gente de alguna manera le dio mucho crédito a ese estudio y no mandaban pacientes a donde se estaban randomizando, se mandaban los pacientes a donde le estaban haciendo el láser. Entonces, ese estudio se paró prematuramente y en realidad yo lo denominaría inconcluso. Por eso yo me guío por el ensayo randomizado del Eurofitus. Ahora, el problema aquí es que el Eurofitus nos dio una respuesta definitiva para casos de estadio 2, 3 y 4. Pero ellos tuvieron muy pocos casos de estadio 1 que se incluyeron ahí. Y también sabíamos que hay estudios que demuestran que los casos del estadio 1 pueden revertir y tienen mucho mayor probabilidad de revertir que lo que es un estadio 2 o un estadio 3. Entonces, en ese momento y hasta hoy en día existe la duda. Les comparto que este mes hubo la publicación de un ensayo randomizado perdón, estoy buscando aquí, sí, un ensayo randomizado que entre varios centros de los Estados Unidos y que demostró, ellos lo que hicieron fue categorizaron pacientes cuando hubo el diagnóstico del síndrome de transfusión intergemelar y se demostró que era un estadio 1, los pacientes se clasificaron en el grupo o se asignaron al grupo de manejo conservador y el grupo de manejo intervencionista. En el grupo de manejo intervencionista, estos casos tuvieron el láser dentro de las primeras 72 horas del diagnóstico. En el grupo de manejo conservador, lo que hicieron es que decidieron no hacer el láser o solo cuando el síndrome de transfusión intergemelar empeoró al estadio 2 o al estadio 3. Si se mantuvo en el estadio 1 o si se resolvió, no se hizo tratamiento con láser. Bueno, resulta ser que los chances de sobrevivencia entre, si ven aquí mi mouse, el manejo conservador, 77 de sobrevivencia, el manejo con láser 78, idéntico. Desde el punto de vista práctico, los resultados son idénticos. Si se quiere, hubo una tendencia a mayor morbilidad neurológica, pero no llegó a ser estadísticamente significativo, y parte de eso es porque no tenían el poder estadístico, pero es un estudio que no concluye, a pesar de haber sido lo que todos creíamos que, bueno, ya viene ese ensayo randomizado nos va a dar por fin la respuesta de qué es lo que tenemos que hacer con el estadio 1. El ensayo randomizado no nos dio la respuesta. Básicamente deja aún abierto la pregunta de cuál es la mejor manera de tratar esos casos de síndrome de transfusión intergemelar estadio 1.
¿qué hago yo personalmente y cuál es mi interpretación de estos resultados y lo que existe, la evidencia que existe? Yo me inclino a la observación, le doy un periodo de 1 a 2 semanas e intervengo con láser si veo que hay progreso al estadio 2 o en algunos casos hay patología cardíaca, incluso en el estadio 1, sin tener el criterio para llegar al estadio 2 o al estadio 3, hay problemas cardíacos que son bastante evidentes, la función cardíaca se ve bastante afectada y en esos casos yo considero pues hacer el láser, pero generalmente mi manera de actuar en estos casos es observación para el estadio 1. Para el estadio 2, 3 y 4, láser, porque tenemos información de que es superior a la amniorreducción, y para los estadios 5 es observación. O sea que si piensan de esta manera, los extremos de los estadios 1 y 5, observación. En el medio, 2, 3 y 4, láser. ¿Cuándo considero amniorreducción? Cuando el síndrome de transfusión intergemelar está por encima de las 26 semanas. Y eso, básicamente la FDA aquí en los Estados Unidos aprobó el uso del láser solo para casos entre 16 y 26 semanas. Hay un caso de Greg Ryan de Toronto. Yo estuve un tiempo con el equipo de Greg y ellos han hecho casos antes de las 16 semanas y después de las 26 semanas con bastante, con buenos resultados. En Estados Unidos, como digo, hay la regulación del FDA que lo limita a las 16 y 26 semanas. También es verdad que si yo tengo una paciente a las 29 o 30 semanas, yo con comprar unas 2, 3 semanas, dar esteroides para la maduración pulmonar, me lleva a una situación en la que ya interrumpir el embarazo puede mantenernos en una situación bastante aceptable. Entonces, generalmente, la manera como manejo estos casos, si están por encima de las 26 semanas, amniorreducción y ganar semanas hasta que podamos interrumpir el embarazo. Si estamos entre las 16, 25 semanas y 6 días, el láser. La técnica láser, y voy a acelerar un poco aquí para mantenernos en tiempo. La técnica láser ha evolucionado bastante. Cuando empezó Delia en 1988, fue el primer caso, básicamente la descripción en ese trabajo, en ese artículo, fue que ellos fulguraron con láser los vasos que eran sospechosos, sin especificar mucho. Después, Bill demostró su técnica, compartió su técnica en la que es una técnica que se basa en coagular todos los vasos que están alineados con el ecuador, que en ese caso él usó la membrana intergemelar como guía de ese ecuador, y es la técnica que se llamó no selectiva. Ahora, con esa técnica no selectiva, a veces había, bueno, pongámoslo de otra manera. Después Quintero, en el 2001, publica su técnica de coagulación selectiva y secuencial. Entonces, selectiva, ¿por qué? Porque solo coagula los vasos que comunican las dos circulaciones. Acuérdense que estábamos hablando en ese diagrama que les mostré hace poco, que hay comunicaciones que son normales y son beneficiosas. Esta que está aquí, las que queremos coagular son las que comunican a los dos sistemas. Por eso, esa técnica que se llamó selectiva. ¿Por qué es secuencial? Porque busca coagular primero las anastomosis profundas que llevan sangre del donante al recipiente. ¿Para qué? Para compensar desde el principio esa fuga de sangre que está ocurriendo. Entonces, selectiva y secuencial. ¿Qué logró Quintero con la técnica selectiva y secuencial?
que disminuyó el óbito fetal durante los procedimientos o muy próximas a los procedimientos, sobre todo en los donantes que tienen una porción placentaria pequeña. Y después ya Lopiore en el 2009 publica un artículo donde describe la técnica de Solomon, que es básicamente hacer, después de que hacemos la coagulación selectiva y secuencial, entonces unir todos esos puntos de coagulación a través del ecuador para dividir las dos circulaciones. Es la diferencia con la técnica de Yves, es que cuando unimos los puntos también tratamos de evitar esas comunicaciones que son beneficiosas para los gemelos. Entonces se hace una dicolonización protegiendo las comunicaciones beneficiosas. ¿Qué logró la gente del Solomon Technique? Disminuir la recurrencia, la incidencia al síndrome de anemia policitemia en los gemelos. El problema es que, y la justificación del Solomon Technique, es que hay algunas comunicaciones que le llaman aquí las spider, que son muy, muy pequeñitas y no las reconocemos por el fetoscopio y se escapan. Entonces la manera de que no se escapen es básicamente hacer el láser y la coagulación del ecuador completo, pero protegiendo las anastomosis beneficiosas, que ya las hemos discutido, ¿no? El otro problema o el otro reto, el caso que acabo de hacer, que salí corriendo, por eso les pido perdón que estoy en bata y en ¿cómo se llama? En mono quirúrgico, pero salí corriendo del quirófano porque estábamos haciendo un caso de transfusión intergemelar y era una placenta anterior. En esos casos yo uso el fetoscopio con 30 grados de inclinación para ver hacia, o sea, uno entra y puede ver hacia arriba. Les muestro la primera diapositiva, muestra esa metodología. Si ven aquí mi mouse, van a ver que está aquí la luz y el fetoscopio de 30 grados y hay un mecanismo de deflexión de la fibra láser. Esta fibra láser generalmente está alineada con la cámara. El mecanismo de deflexión, una perilla que uno usa, de alguna manera mueve la fibra láser para el campo operatorio que se ve con un lente de 30 grados. Eso es la técnica que yo uso para las placentas anteriores y también nosotros modificamos las cánulas y en vez de usar la cánula recta, se dobla un poco y eso permite una angulación para ver la placenta anterior. Es una muestra pues bastante sencillo, si se quiere, el quirófano o el sistema, ¿no? Tenemos el fetoscopio, la fibra láser y el ultrasonido. Guiamos el procedimiento de dos maneras, con ultrasonido y con la visión fetoscópica. Esto es una caricatura que nos ayuda a entender un poco mejor. Aquí estábamos hablando, hace poco les estaba hablando de la membrana intergemelar, que generalmente se ve porque está doblada hacia el donante y coincide en muchas ocasiones, no en todas, por eso hay que estar bien pendiente, con el ecuador vascular, ese sitio donde vamos a conseguir la mayoría de las comunicaciones. Entonces ya hablamos esto es una animación para explicar la coagulación secuencial y selectiva de las anastomosis. Primero la que toman sangre o llevan sangre del donante al receptor, después aquellas que llevan sangre del receptor al donante y por último las anastomosis superficiales. Este es un video que comparto con el doctor Mari, un video profesional que hemos mostrado muchas de nuestras presentaciones y tengo que darle crédito a él. Es el video de la fetoscopia en donde examinamos el feto antes de incluso empezar el láser, porque hay muchas veces, no porque queramos enseñar
las fotos, ¿verdad? Es porque existen problemas vasculares en estos fetos en los que podemos terminar con amputaciones o necrosis de las extremidades. Entonces se hace una evaluación fetal. Además de la evaluación fetal, se hace un mapeo pues de completo de las conexiones de un cordón umbilical al otro. Generalmente el del recipiente se ve muy bien, el del donante no se ve. Entonces hay que seguir esas conexiones para imaginarnos, y con el ultrasonido también se ayuda y se puede ver dónde esas conexiones están yendo. A ver, aquí hay un ejemplo de un vaso con esa membrana que está arropando ese vaso. Por alguna razón no está mostrando la calidad de imagen que yo esperaba, no sé por qué. Pero aquí está el ejemplo de la aplicación del láser. La manera como sabemos, este es un láser de diodo y es un láser que es cromofílico. Se absorbe muchísimo por estructuras de color, en este caso la sangre, los vasos sanguíneos. Es muy selectivo con los vasos sanguíneos, por eso funciona tan bien y evita pues la perforación de la placenta. A ver, aquí les encuentro, es otro video en donde se ve la inserción del cordón umbilical del recipiente. Se ve la cara fetal, se ve como estábamos haciendo el examen de las extremidades, y pronto van a ver el mapeo de los vasos al nivel de la placenta. Es importante siempre recordar cómo identificar las arterias y cómo identificar las venas. Las arterias generalmente atraviesan las venas por encima, superior a las venas, y las arterias son más oscuras. Sabemos que las venas en la fisiología fetal o en la anatomía fetal llevan la sangre oxigenada. Aquí es donde se ve el mapeo de los vasos. Se ve un poco mejor, la calidad se ve mejor. Ahí vemos las anastomosis y pronto vamos a ver la activación del láser y la manera como detectamos que el láser ha hecho efecto es que se hace blanquecino pues esa zona y se ocluye el vaso. Ok, entonces hemos hablado del tratamiento, hemos hablado de la técnica, hemos hablado de lo que precede a eso. Ahora el seguimiento. Generalmente el seguimiento en estos casos yo lo hago semanalmente y por 8 a 10 semanas. ¿Por qué? Porque si hubiese un riesgo de recurrencia del síndrome de transfusión intergemelar o del síndrome de anemia policitemia, generalmente pasa dentro de esas 8 o 10 semanas. Una vez que han pasado 8 o 10 semanas y no hay problema, les digo que es muy poco probable que haya un problema. Generalmente esos embarazos llegan a tratarse como embarazos monocoriónicos no complicados. ¿Okay? Los resultados se esperan entre sí, en las 2 semanas después del procedimiento. Generalmente incluso a veces se ve antes los resultados, en donde se resuelve el oligohidramio y se resuelve el polidramio, se ve ahora la vejiga del donante, pero sí hay reportes de que la respuesta a veces se puede tardar hasta 5 y 8 semanas. Ahora, la otra parte importante es qué tanto, si esto llega a ser vamos, 10, 12 semanas y no hay complicación, ¿cuándo se interrumpe el embarazo? Y para esto les voy a enseñar los resultados de esto vino de Los Ángeles, el grupo del doctor Chamate. Ellos hicieron un estudio yo creo que un estudio bien hecho, que da una buena respuesta. Ellos compararon
si uno ve el documento del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, el rango de interrupción recomendado es muy amplio. Va desde las 34 semanas hasta las 37 semanas. Entonces, mucha gente hoy en día dice, bueno, si ya llegamos a las 34 semanas, interrumpamos, porque no sabemos. Bueno, yo, y me acuerdo, claro, el doctor Mari siempre dice, mira, si las cosas salieron bien y si llevamos 10, 12 semanas, si las cosas, ya eso se transforma básicamente en un embarazo que no es no complicado. Y nosotros en Memphis llevamos estos embarazos a las 36, 37 semanas. Y este estudio del doctor Chamey, de alguna manera apoya esa conducta. Ellos demostraron, ellos randomizaron agruparon estas pacientes en el grupo en el que electivamente se interrumpe antes de las 36 semanas y en el grupo en el que se interrumpe a las 36 semanas o después, generalmente 36 a 37 semanas. Bueno, ellos demostraron, porque el miedo generalmente es el óbito fetal, ¿verdad? No queremos extender el embarazo mucho de manera que incremente el riesgo de óbito fetal. Ellos demostraron que al extender a las 36, 37 semanas no hay un incremento del óbito fetal, pero nos beneficiamos obviamente de la madurez fetal a esas semanas. Entonces yo generalmente, si todo sale bien y no hay complicación de problema de crecimiento restringido intrauterino, generalmente trato de llegar a las 36 semanas y 0 días y en ese momento interrumpir el embarazo. El modo de parto es algo bastante controversial. Como todos saben, depende muchísimo de la presentación. Si el primer feto está podálico, generalmente son una cesárea. Si el primer feto está cefálico y el segundo feto está podálico, depende de la habilidad después de la persona teniendo el parto, si puede hacer o no una extracción podálica, que no es muy común y mucha gente está fuera de forma de ese punto de vista, ¿no? Entonces, pero si están los dos cefálicos, entonces yo diría que cefálico podálico y podálico del primer bebé generalmente van a cesárea. La cuestión está en aquellos que están los dos presentándose con cefálico. Y sí, es aceptable hacer un parto vaginal. Hay personas, instituciones, yo sé, conozco de personas que hacen terapia fetal y que generalmente adoptan una cesárea como modo de parto. Y la justificación es por el riesgo de síndrome de transfusión intergemelar agudo durante o intraparto, ¿ok? Ahí, porque se ha manipulado de alguna manera la circulación y no sabemos si haya algún esté más basado en la intervención en el láser, puede que estos casos estén más propensos a un síndrome de transfusión intergemelar agudo durante el intraparto. Yo después del parto sigo a un paso de control de calidad, si se quiere. Es la única manera de saber qué tan buen trabajo o qué tan mal trabajo estamos haciendo con la terapia fetal, es colorear la placenta, ¿ok? Y es una técnica en la que se despega pues el amnion, se deja el corion, y yo uso catéteres umbilicales que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos neonatales para canular las arterias y venas umbilicales, y pues inyecto el color y estudio si pues la coagulación que hice respetó el sector vascular de un gemelo y el sector vascular del otro gemelo, y también cerciorarme de que no hay conexiones vasculares que se dejaron patentes. Y esta, por donde estoy pasando el mouse, indica esa línea de la intervención láser
es básicamente por donde va la solomonización. O sea, básicamente esta placenta se dividió en dos y al mismo tiempo respetando esas comunicaciones que son favorables. Aquí ven las venas en oscuro, las arterias en claro y ven cómo aquí hay una vena y una arteria que se están conectando. Perfectamente normal. Esto es lo que necesita este feto para sobrevivir. Esta es la parte del donante, una porción placentaria mucho más pequeña y como vemos conservamos las comunicaciones que son beneficiosas. Aquellas que estaban comunicando las dos circulaciones fueron coaguladas. Entonces, esto es, yo se los recomiendo a aquellos que hacen fetoscopia y láser, hacer esto. Yo he aprendido muchísimo de patología placentaria, de patrones, porque eso es otra cosa que es muy importante. No todos los síndromes de transfusión intergemelar siguen el clásico patrón de que el ecuador está paralelo al donante y que está paralelo a las membranas intergemelares. Entonces, mientras más haga uno esto, más uno conoce de la patología placentaria y mejor son las probabilidades que se va a reconocer dónde se tiene que hacer el láser cuando hay casos futuros. ¿Okay? Entonces, con eso yo creo que ya finalizamos. Yo siempre incluyo uno de muchos de nuestras victorias. Estos son mis trofeos y le digo a las madres siempre que estos son, les guste o no les guste a las madres, estos son mis bebés también. Aquí hay un videíto que me mandó una de estas madres. Esto lo operamos en Memphis y estos son dos que se la pasan echando broma entre los dos. Bueno, y con esa nota positiva y feliz, terminamos aquí. Les doy las gracias por todo, por la oportunidad. Un abrazo cordial. Sigan haciendo un trabajo excelente que me doy cuenta porque el maestro Sosa comparte mucho de esos trabajos conmigo y me doy cuenta de la gran calidad académica y que existe en nuestros países y bueno, muy orgulloso aquí donde estoy de lo que se está haciendo en nuestros países. Entonces, un abrazo muy cordial, académico y con esto, bueno, cualquier pregunta, con mucho gusto la respondemos a la capacidad, al límite de nuestras capacidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Esqueno. En este momento vamos a dar la voz a nuestro coordinador científico, en este caso, por esta vez, panelista, experto, invitado para hacer la disertación del tema. Tenemos un tiempo breve, maestro Alberto, dos preguntas que ya están anotadas al final, si usted me permite. Adelante, maestro Alberto. Muchas gracias, Mauro. Bueno, tu conferencia demuestra una vez más que la terapéutica intrauterina es un gran logro del presente siglo. Ya decía el maestro Efraín Audio Bolívar, con los ultrasonidos, el claustro intrauterino dejó de ser un misterio. Los ultrasonidos nos van a permitir no solo diagnosticar el crecimiento y desarrollo fetal, descartar malformaciones fetales, patologías placentarias, etcétera, etcétera, sino desarrollar lo que en el futuro indudablemente se convirtió. Estoy hablando de la década del 80, cuando él nos decía esto, apenas se estaban dando los primeros pasos. Y bueno, en la unidad de perinatología nuestra hacíamos transfusiones intrauterinas y hacíamos espectrofotometría del líquido amniótico utilizando la escala de Liley, ¿no? Imagínate tú eso, estudiar el líquido amniótico para saber si el feto tenía una enfermedad hemolítica o no.
Los comentarios míos van dirigidos a ciertos aspectos que me parecen sumamente claves, Mauro. Ha señalado que la clasificación de Rubén Quintero no ha podido ser destronada. Hay un editorial del profesor Itzville hace algunos años en la revista Blanca que dijo que ya era el momento de no seguir utilizando esa clasificación para tipificar la transfusión y decidir la conducta a seguir, pero que la clasificación tenía un valor indiscutible como historia natural del proceso de transfusión intergemelar. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Por otra parte, dentro de el diagnóstico están otros trabajos que, como tú lo señalaste, el Doppler para mí es fundamental en estos casos. El primero, los de Alexandra Matías, que utiliza mucho para también la estadificación muy temprana, el riesgo de transfusión intergemelar, además de la translucencia nucal, utiliza la onda velocidad de flujo del ductus venoso. ¿Qué experiencia tienes tú al respecto? El hecho de que hayas destacado toda la fisiopatología del sistema de GK, ¿no? La enzima convertidora de la angiotensina 2 y el papel que juega la angiotensina en la hipertensión y la angiotensina 1,7 en la hipotensión, inclusive de algunos de estos fetos. Es interesantísimo. Unido a la respuesta de uno de los fetos a través del factor natriurético atrial, que por mucho tiempo se desconocía pues la función de autocrina de las aurículas. Una pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia de reversibilidad espontánea de un estadio 2 o 1, que desaparezca el riesgo, que desaparezca el polidramio, que vaya hacia una evolución por balanceo espontáneo de las anastomosis? Y lo último, en el caso del feto anémico, ¿tiene alguna importancia la exploración de las arterias cerebrales medias? ¿Cómo se comporta el feto transfusor y el feto recipiendario? Sí. Felicitaciones, Mauro, por tu conferencia y bueno, adelante. Esperamos las próximas publicaciones al respecto. Gracias, maestro. Gracias. Oye, como le digo, yo estoy aquí como pez en el agua, con todos y compartiendo pues esta conversación académica. Bueno, entonces empezamos. Son excelentes preguntas y gracias porque me ayudan a ahondar en cuestiones que quizás quedan afuera por la cuestión del tiempo, ¿no? Hablando del estadiaje, yo particularmente soy de la escuela que piensa que mientras más sencillo un estadiaje sea, las cosas, quizás aquí entro un poco en filosofía, ¿no? Pero cuando las cosas funcionan y las cosas tienen, si se quiere, representan la realidad de lo que está pasando, tienden a ser sencillas. Y ahí vemos cómo la arteria cerebral media, algo tan, si se quiere, sencillo, un concepto tan sencillo y que, pero es algo que funciona. Entonces, yo creo que la clasificación de Quintero es algo que se hizo teniendo en mente el conocimiento de la fisiología del síndrome de transfusión intergemelar, y eso de alguna manera simplificó. Hay esa parte. La otra parte es que yo he visto y he estudiado muchas de las otras
clasificaciones, incluso la clasificación del Hospital de Niños de Filadelfia, la clasificación de Cincinnati, que incluye un poco más la parte cardíaca. Digo, en mi experiencia puede ayudar, pero son cuestiones adjuntas. A mí me ha ido muy bien y me parece, esa es la razón por la cual es muy práctica, responde a la patofisiología fetal del síndrome intergemelar, de transfusión intergemelar, y es sencilla de hacer. Yo sí uso la evaluación cardíaca como adjunto, y por eso digo, cuando, por ejemplo, si tengo un estadio 1 en la clasificación de Quintero, yo en principio le digo a esa paciente, vamos a observar. Pero si yo veo con mi evaluación de la cardíaca, veo que ese feto tiene un problema de contractilidad, veo que hay regurgitación tricuspidia, veo que hay problemas con el ductus venoso. Ese es un feto que está afectado cardiovascularmente. Y aunque tenga estadio 1, aunque no cumpla con los requisitos de estadios más tardíos, es un feto que yo consideraría hacer el láser. Muchas de estas situaciones ocurren porque más allá del problema de volumen sanguíneo, existe también un problema de anemia y policitemia. Muchos de estos fetos con estadio 1 tienen un problema grave de anemia y policitemia, pero eso responde a un síndrome totalmente distinto, que es el síndrome de transfusión de anemia y policitemia. Entonces, si yo veo un feto que tiene ese problema y de repente, también para responder su otra pregunta, cuando veo la arteria cerebral media que está muy alta en uno y muy baja en el otro, bueno, ahí me da la respuesta. Es un caso en el que yo estaría inclinado en intervenir por esas otras evaluaciones. Lo que pasa, el problema de las otras clasificaciones es que se tornan tan complejas que no han podido en práctica, no son prácticas. Tienen muchas variaciones, o sea, tienen ideas que son de alguna manera plausibles y que son reconocibles, pero no han podido ser tan práctica como es la clasificación de Quintero. Yo personalmente empiezo con la clasificación de Quintero y uso la evaluación, si se quiere, el examen, la evaluación fetal hemodinámica para determinar si hay algo más en donde hayan problemas. Pero como les digo, no le he encontrado la parte práctica a las otras clasificaciones y hay muchísima gente que ha tratado de destronar esa clasificación. No sé si eso es una respuesta larga, le pido disculpas por tan larga respuesta, pero yo creo que merece la pena dedicar un poco de tiempo a eso. Primero y principal, se basa y refleja la patofisiología. Segundo, es muy práctica. Ninguna de las otras clasificaciones han logrado eso, a pesar de que han tratado de ser más sofisticadas. La siguiente pregunta, maestro, es la doctora Matías, el tamizaje del primer trimestre. Sí, es algo que yo, si hay la oportunidad, si la paciente se presenta en el primer trimestre, es algo que es válido y que es de utilidad. Lo único es que a la final va a depender de lo que veamos a las 16 semanas, porque la oportunidad de intervenir entre las 16 y 26 semanas. Entonces, es como una banderita roja, ¿no? Una advertencia que no siempre termina en en un síndrome de transfusión intergemelar, pero es algo de mantener pues presente, ¿no? Cuando vemos estos casos.
ayer estábamos hablando, tuvimos aquí una conferencia con un exponente ¿cómo se llama? De Johns Hopkins, que nos habló del ultrasonido del primer trimestre y bueno, parte de su evaluación nosotros hacemos bastante ultrasonido del primer trimestre aquí en comparación con otros centros en los Estados Unidos. Incluso hacemos anatomía del primer trimestre. ¿Okay? Entonces eso es algo que para nosotros un poco es natural, ¿no? Echar un vistazo a la translucencia nucal y hacer tener la conversación con la paciente acerca de cuál es el significado de eso, ¿no? Y cuáles son las estrategias de vigilancia para intervenir pronto si se necesita. ¿Okay? Pero él también habló un poco de la parte de la preeclampsia, ¿no? El tamizaje de preeclampsia y de usar un poquito una dosis más incrementada de aspirina. Entonces, yo sí, como persona que me considero en la banda del ultrasonido, me encanta el ultrasonido, soy un proponente de la evaluación temprana, pero no todo el mundo es proponente de la evaluación temprana del primer trimestre. Tenemos un comentario del doctor Mario Palermo. Doctor Esquenone, adelante, por favor, doctor Palermo. ¿Cómo no? Hola, Mauro. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. Nos conocemos por contacto vía email. Sí. Un día de esto vamos a colaborar. Ah, bueno, perfecto. Sí. Yo sé que sí. Sí. No, en primer lugar, felicitarte. Una conferencia profunda, simple, tranquila y muy, muy, muy bien presentada. Mauro, yo sabes que el primer láser que se hizo en la Argentina fue en el Hospital Posadas, un hospital público, uno de los más grandes del país, y esto hace más de 12 años que comenzamos con esto. Ahora está por el asunto de la pandemia, está un poquito decaído, pero implementamos un servicio muy bueno en la provincia de Tucumán, que queda en el norte. Cuando vengas aquí a la Argentina vamos a ir a conocer estos centros, ¿no? Esto un poco para ponerte en contexto. La pregunta que te quería hacer, tuvimos un webinar en el cual participó Rubén Quinteros y participaron otros, Lucas Otaño y demás. Y se planteó el tema del TAPS, ¿no? ¿Dónde había más complicaciones de TAPS? Si hacíamos la técnica de Solomon o si hacíamos la técnica selectiva. Imagínate Rubén Quintero, como lo conoces, ¿no? ¿Cómo pudo haber defendido su técnica? Sí. Entonces, obviamente que si uno lo ve desde el punto de vista de la fisiopatología, es como que es más creíble hacer la selectiva y luego unir los puntos. Y esto evitaría el TAPS y tendríamos menos vasos pequeños residuales. Pero Rubén Quintero dice al revés, que él tiene menos TAPS con su técnica selectiva que con la de Solomon. Esto es una. La otra cosa, muy bueno en que haya recalcado la tinción de la placenta. Eso, desde que vino, ahí se fue de la cabeza, lo nombraste, el Lo priore. italiano. Lo priore. Lo priore, que vino acá, nos enseñó a teñir placentas y ahora todas las placentas que salen de los gemelares se tiñen. Sí. Lo cual eso es buenísimo y se aprende bárbaro, ¿no? Sí. Y está muy bien porque además te ayuda a pensar, bueno, a ver, si yo acá dejé más de un 12%, 11% de vasos residuales, era lógico que el síndrome de transfusión fetal volviera, ¿no? Así que esto de la placenta, te agradezco que lo haya dicho, porque por ahí en algunos lugares no entra por qué teñir la placenta y aparte de una cosa tan sencilla y fácil. Así que bueno, me gustaría, y la otra cosa que por ahí no mencionamos en honor al tiempo, fue el tema del cuello uterino. ¿Qué pasa con el cuello uterino? Y finalmente, es verdad que en el estadio 1, digamos el 1 y el 5, pero en el 1, muchos de ellos retrogradan. Y bueno, y en la experiencia lo hemos visto. Y cuando no retrogradan, no hay un patrón específico, pero es como que una vejiga queda chica y queda permanentemente chica. Ese ya sería como un signo, es decir, este seguramente va a evolucionar a estadio 2, que son los que en realidad hicieron un buen énfasis, que ahí la observación es muy importante y la experiencia también es muy importante. Bueno, te mezclé 2 o 3 cositas.
Gracias, Mario. Muy importante y concuerdo completamente contigo. Y eso era parte también de la pregunta que el doctor Sosa tenía en cuanto a la regresión. Y les cuento que nunca he tenido un estadio 2 o 3 que regrese. Totalmente. Sí he tenido muchísimos estadios 1 que regresan. Por eso yo soy defensor de la opción de observar, darle por lo menos 1 o 2 semanas, a menos que haya un problema cardíaco de la función cardíaca obvio, con muchos de estos síndromes. Eso es algo que hay que tener presente. Nosotros tendemos en medicina a categorizar las cosas como, yo creo que es la naturaleza humana, ¿no? Categorizar. Muchos de estos casos tienen una mezcla de síndrome de transfusión intergemelar, de anemia policitemia y de crecimiento restringido selectivo. Selectivo. Entonces, siempre hay que de alguna manera poner todo eso en contexto. Pero completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con la tinción de la placenta, enseña muchísimo. Y yo siempre enfatizo a mis estudiantes, a mis residentes y a los fellows, ir a la parte básica y aprender de la unidad de los cotiledones, de cómo, qué pasa con esos vasos fetales, a dónde van, a dónde se capilarizan, cómo es. Mientras uno más conozca de la placenta, más uno va a beneficiar esto. No es solo técnica, no es solo repetir lo que se ha hecho, es entender lo que está pasando detrás de lo que se está tratando. Entonces, eso siempre recalco mucho a los estudiantes y las personas en entrenamiento. Creo que había una preguntita, bueno, y lo de con Rubén, Rubén hablé yo creo que hace un mes, un par de meses. Y yo te digo, a mí me parece Rubén un tipo brillante, y una de esas personas que ha hecho mucho por la medicina fetal. También cuando se le mete una cosa en la cabeza, es Terrible. difícil, es mi impresión, ¿no? Es difícil. Pero yo sí creo en la técnica Solomon. Eso es lo que yo hago. Yo hago selectivo, secuencial y después hago una dicorinización. Así Algo que, en relación al cuello. Si el cuello cuello uterino. Tuvimos una reunión en la reunión de la red de centros de terapia fetal norteamericana. Eh, Eso fue hace como unas 3 semanas, creo, y se presentó un trabajo de el acortamiento cervical y el riesgo de si poner un cerclaje o no. Hasta ahora el trabajo que ellos han presentado no ha demostrado que haya un efecto protector del cerclaje. Es más, habían de alguna manera, cierta preocupación de la posibilidad de acortar la latencia al poner el cerclaje. Entonces yo yo me acuerdo, había un momento en que nosotros hacíamos como, y todavía yo mido el cuello antes de hacer el procedimiento para decirle a la paciente cuál es de alguna manera, porque incrementa el riesgo, ¿no? Con el cuello más corto. Pero si no hago un cerclaje, no hago el cerclaje a menos que estemos en una situación incluso si hay una situación de dilatación, en esos casos ya la paciente está en trabajo de parto prematuro. Ahí ya es muy difícil prevenir algo allí. Es básicamente prepararse para el parto.
Mauro, una pregunta. ¿Te ha pasado que por ahí pacientes, bueno, no sé en Estados Unidos, ¿no? Pero acá en Latinoamérica puede ser a veces por la distancia, que pacientes con un síndrome de transfusión fetal, con un pordiramnio, con un bolsillo de 16 centímetros, ¿no es cierto? Ahí debe haber 4 o 5 litros de líquido amniótico, y tiene que ser derivada. Entonces muchos preguntan, Mario, si yo te la mando de tal país a la Argentina, quizá no llegue, ¿no? En avión no va a llegar. Entonces, ¿podía yo hacer una amniorreducción que además me facilitaría la formación del cuello hasta que llegue? ¿Qué opinas de esa situación? El problema, yo creo que sí se puede hacer, porque si es una situación extrema en la que la paciente no va a llegar, tiene sentido. Lo único, tienes que estar preparado para una fetoscopia que va a ser más retadora, desde el punto de vista que puede haber un poquito de extravasación de sangre y entonces un líquido amniótico que sea sanguinolento. Eso se puede resolver con Claro. amnioinfusión y pues recirculación del líquido. La otra cosa que es muy probable que tengas que hacer una amnioinfusión antes de la fetoscopia, porque si la paciente llega y todavía tiene un bolsillo de 5 centímetros, es muy difícil, como tú sabes, ¿no? En la práctica es muy difícil poner un fetoscopio, entonces habría que hacer una infusión, amnioinfusión y después hacer la fetoscopia. Se puede hacer. La cuestión es que yo lo haría solo en circunstancias extremas como esa. El paciente no llega. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Mauro, doctor Mario. Preguntas excelentes. Maestro Alberto, me parece que el análisis que hizo acerca de la presentación del doctor Escanone pues fue más que precisa. Si existe en nuestra tribuna alguna pregunta, algún cuestionamiento que quisieran hacer directamente, ya sea al doctor Escanone o al doctor Alberto, pues es el momento. De lo contrario, bueno, pues estaremos despidiendo cámaras y micrófonos para encontrarnos nuevamente en 15 días, donde pues ahora vamos a hacer el abordaje justamente en ese orden de ideas. Vamos a hacer el abordaje del tema de la placenta. Es solo que en este caso, primero, conocer el espacio de trabajo justo donde estuvo hoy platicando el doctor Escanone, que hace sus prácticas, y posteriormente hablar del incretismo que puede suceder o del acretismo que puede suceder, hablando de forma general, de la placenta. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario final, doctor Sosa? Solo que, adelante. No, por el momento, bueno, si no hay ninguna otra pregunta de los participantes, por aquí hay una que dice, ¿cuántas semanas debemos empezar? ¡Ey! Se me fue. ¿Cuántas semanas debemos empezar a evaluar la anemia fetal en gemelos monocoriónicos sin láser? ¿A las 16 semanas o después de las 24 semanas? ¿Qué utilizas? El normograma de Giancarlo Mari para el diagnóstico de anemia fetal. Sí, bueno, yo creo que si no utilizo el nomograma de Giancarlo Mari, me sale una llamada en la noche con regaño incluido. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes, Mauro, que esa respuesta es fácil. Mira, tú sabes una cosa, que nuestro directo alumno Jesús Zurita simplificó el nomograma de Giancarlo Mari. Tú tomas la edad del embarazo y la multiplicas por 2 y eso corresponde a la velocidad máxima de la arteria cerebral media para esa edad. Excelente. 24 semanas por 2 es 48. Si está por encima de 48 ya hay una anemia. Excelente. Eso es lo que yo hago. Exactamente lo mismo. Y funciona muy bien. Ahí está Jesús. Que anda por ahí. El doctor Zurita está por allí. Por aquí ando, por aquí ando. Un abrazo grande. Ahí está. Saludos, Mauro. Excelente.
Un abrazo muy grande, qué bueno verte. Yo aquí estuve atento. Ok, ok. Bueno, como entonces, sí, la verdad les digo que la manera como lo hago es, aquí empezamos a las 18 semanas y Perfecto. el monitoreo de la anemia policitemia, el síndrome de anemia policitemia, es basado en la arteria cerebral media, como conocen. El criterio clásico es los múltiplos de la mediana por encima de 1.5 en un gemelo y por debajo de 1 en otro gemelo. Se empieza a sospechar. Ahora, para intervención ya se han creado ciertos estadios en lo que ya, por ejemplo, se considera que haya un diferencial mucho mayor que solo 1.5 y 1. Entonces se va a 0.7 y 1.6. Y también está la tendencia hoy en día de que más allá de 1.5 y 1, de ponerle mayor atención al diferencial. Cuando hay un diferencial de mayor de 0.5, y sobre todo mayor de 0.7, es cuando se hace pues el diagnóstico de la anemia policitemia fetal y hay la oportunidad de intervención. Ahora, eso es un tópico aún más controversial de lo que, si comparamos eso con el síndrome de transfusión gemelar, eso es el doble o el triple de controversial. No se sabe cuál es el tratamiento más efectivo o el mejor tratamiento para el síndrome de anemia policitemia. A mí me parece que a la final va a ser el láser porque tiene sentido, ¿no? Hay gente que ha tratado la transfusión intrauterina, pero con la transfusión intrauterina a mí eso me parece como no sé cómo se dice en los diferentes países, pero nosotros le decimos curita, una Paliativo. ¿no? Sí, sí. Pones la sangre y esa sangre se comunica con el otro, va al otro twin. Así que no me parece eso un tratamiento efectivo desde el punto de vista analizando pues la fisiopatología. Yo creo que el láser va a terminar siendo, y yo sí tengo un caso de anemia policitemia que esté entre las 16 y 26 semanas, si es alguna situación que no me permite observar, yo pondría de primero observación. Si es un caso que no me permite observar, entonces haría el láser. ¿Puedo hacer un solo comentario, Jorge? Y Alberto. Sí, adelante. Bien. Mauro, me quedó una cosita por una duda. Cuando mostraste el fetoscopio, a ver, vos tenés el fetoscopio curvo y el fetoscopio recto, o has Sí. transformado un recto en un semicurvo. Lo transformamos. Ah, Si lo vas a doblar, te lo digo porque aprendí, sí. como dicen, de mi propia experiencia. Tienes que mantener el estilete que va adentro, mantenerlo adentro, porque si lo Claro, haces sin el estilete, se parte, se dobla. perfecto. A pesar de que es más difícil doblarlo, con el estilete dentro, es la mejor manera para hacerlo sin partirlo. Pero eso básicamente nosotros ya venden el stores, ellos tienen ya el curvo, pero Sí, lo que yo he hecho es que lo he curviado yo mismo. perfecto. Mauro, y lo último, y después yo no hablo más. Mirá, yo creo que, vos viste que por suerte en Latinoamérica tenemos cirujanos fetales, y en Argentina y en todos los países, bueno, y en México, tenemos cirujanos fetales muy buenos y con mucha experiencia en láser, muchos de ellos, ex-fellow de la Fetal Medicine Foundation y demás, ¿no? Pero quería comentarte, a lo mejor está Ana Bianchi acá y ella no lo comentó o salió no la veo. Ana Bianchi es de Uruguay. Estoy acá, Mario, estoy acá. Bueno, Ana, entonces, por favor, ¿por qué no le comentas a Mauro? Pues yo creo que en algún momento Mauro, con su delicadeza en hablar, con su
forma tan simple de explicar una cosa tan compleja, debería ser uno de tus invitados. Ahora contale un poquito por qué yo saqué el tema. Bueno, acá Mario es prácticamente el padrino que nos está apoyando para que Montevideo, Uruguay, podamos hacer el primer centro y que podamos hacer la cirugía láser en embarazos gemelares. Hasta ahora lo hemos llevado a Buenos Aires, así en avión, como hablaba Mario, porque no podíamos hacerlo acá con la pandemia el año pasado, bajo las instrucciones con Mario y ayudándonos para que tuviéramos un láser acá en Montevideo, hicimos una secuencia TRAP. Y a partir de ahí hemos entusiasmado a todo la Facultad de Medicina y a nuestro gobierno, al Ministerio de Salud Pública, para que nos apoyaran a hacer un centro acá en Montevideo, Uruguay, y donde pudieran apoyarnos todos los cirujanos latinoamericanos, Mario, vengan a operar acá con nosotros para ayudar a que se desarrolle, nuestros residentes se motiven y empiecen a formarse en este campo. Y bueno, estamos en ese camino. Nosotros tenemos además la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que nos apoya mucho, que apoya todo lo que estamos emprendiendo, y nos va a apoyar, y ya adquirió el fetoscopio y adquirió ese láser que tú decís de placenta anterior nuevo, que ya salió de Storch y viene en camino. Entonces, bueno, estamos con mucho entusiasmo que esto se pueda realizar aquí, y sería algo fantástico, jornadas que vamos a organizar, que pudiéramos contar con una charla tuya y lo explicara de esta manera tan simple, porque realmente parece tan fácil y tan accesible y tan todo didáctico de cómo hay que realizar todos los pasos, cuándo, cómo y por qué, que realmente para nosotros sería un honor poder contar con una charla tuya, porque cuando venga todo, para poder así entusiasmar a nuestro país. Y por supuesto agradecerle a Mario y a todos los cirujanos latinoamericanos, que la red latinoamericana, la red argentina que hizo Mario, nos está apoyando tanto para poder organizar esto, que nuestro país es un país pequeño, y bueno, las cosas cuestan, pero no hay tanto volumen, pero nuestra maternidad es la maternidad del estado más grande que hay en Uruguay, y tenemos 8.000 partos anuales, y además es un centro terciario, o sea que nos deriva a todo el país todas las complicaciones. Entonces creo que se merece poder tener un centro para solucionar y terminar con las idas y los aviones y conseguir pasajes y traslados de estas madres. Oye, Ana, primero que todo te felicito por todos los triunfos que has tenido, y adelante, ¿no? Un proyecto muy, muy bonito, y por supuesto sería también un honor para mí colaborar en lo que yo pueda a esa misión tan bonita, ¿no? Así que cuenta con eso, y en realidad es un honor, un privilegio, pues, tener tu invitación. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Ya contamos con eso. No solo la charla, Ana, sino que la primera operación podemos hacerla con los cirujanos nuestros, pero en una quiero que esté Mauro. ¿A vos te parece, Ana? Eso estaría fantástico, y además, viste, daría un apoyo muy importante, porque tú sabes que a veces en nuestros países latinoamericanos, sobre todo países chicos, es muy difícil estas cosas, porque a veces la gente no hace nada, pero cuando tú empezás a hacer algo, molesta a mucha gente. Entonces, la verdad que estos apoyos para nosotros son fundamentales. Bueno, listo. Ahí ya tenemos el plan, así que en comunicación, sí, les digo en lo que pueda, es cuestión de planearlo con tiempo, para yo avisar y tomar el tiempo que se necesita, pero oye, con mucho gusto. Me encantaría de verdad ayudar esa iniciativa tan bonita y que se necesita, es necesaria. Así que, como les dije, cuenten conmigo, y nos mantendremos entonces en contacto. Y adelante con esas iniciativas tan bonitas. Doctor, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Como vemos, bueno, pues, empezamos con tertulia filosófica, maestro Mario Palermo, maestro Alberto Sosa,
Abordamos un tema por demás interesante, ¿no? Se nota bastante cómo le llamó la atención a más de uno. Debo decirle, doctor Esquenone, que hasta los que no nos dedicamos a esto, bueno, pues le hemos tomado mucha atención. A todos, muchas gracias, presidentes de asociaciones, de colegios, expresidentes de la federación, estimados amigos de todos los países que, bueno, pues que hoy afortunadamente tuvieron a bien darse cita. Estoy viendo aquí enfrente de mi pantalla al maestro Roberto Moncayo, por ejemplo, y por supuesto todos los amigos que poco a poco estuvieron haciendo cita. Doctor Esquenone, muchísimas gracias, un abrazo. Espero que podamos continuar en esta sintonía compartiendo. Doctor Sosa, iba usted a decir algo, adelante. Yo voy a despedir a Mauro. Por favor. Voy. No se oye. Jorge, se fue la voz de Alberto. ¿Tiene algún fondo musical? Que creo que el la llanura. Sí. No, es música venezolana. A ver, maestro, con esa música, allá en mi casa saben cuándo es domingo, porque en mi casa se escucha esa música todos los domingos. Ah, qué bueno. Una de mis favoritas, una música muy bonita, es música llanera, de los llanos venezolanos, y oye, una riqueza musical, una alegría que transmite, bellísima. Gracias, maestro, gracias por ese regalo. Muy bueno. Okay. Feliz noche para todos. Bueno, buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias, Alberto, gracias, Mauro, a todos. Muchas gracias. Un éxito. Que pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hola, Alejandro Pítaro, estamos todos. ¿Cuántos de Argentina, eh? Mira, Pítaro, Mercedes, Luz, hay un montón de Argentina, Jorge, así que me encantó porque me tomé el atrevimiento de invitarlos y también de enviarlos a la red. Así que muchas gracias. Excelente, nos vemos en 15 días. Okay. Mexicanos, argentinos, chilenos, brasileños, de Guatemala, de Ecuador, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, todos mexicanos, por supuesto, todos somos, me incluyo, somos bienvenidos en este espacio de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Nutrición y Medicina y Biología. Pues, muy bien, toda Latinoamérica unida. Toda Latinoamérica prácticamente. Pasen buena noche. Tardaría prácticamente una hora citando a todos. Muchas gracias. Un abrazo cordial. Que pasen buena noche. Nos vemos en nuestra siguiente jornada en 2 semanas. Ok. Chao, Luz, chao, Silvina, Mercedes, Pítaro. Saludos a todos. Buenas noches. Moncayo. Saludos a todos.